¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito, especial, único y detergente, dice la chaviza, Nergocios. ¿Cómo estás, Jorge? Preocupado, pues no vas a dejar sin mobiliario de tanto golpe con el que inicia el capítulo. Hay presupuesto, eso no es problema. La monetización, gracias a Dios, a YouTube y a Google, se ha mantenido muy bien. Entonces, pues, creo que no hay problema. ¿Qué opinas, Jorge, de los rockeros que rompían sus guitarras en sus conciertos? ¿Crees que vale la pena el...? Pues imagínate la afluencia de las personas que pagaban un boleto. Yo creo que se podían comprar una cantidad de guitarras importante que podían ser ahí maltratadas sin problema. A lo mejor es lo que le falta a este podcast, romper las mesas para... Una inversión en mobiliario por episodio. Siempre me dio curiosidad saber si esas eran las guitarras reales o las cambiaban antes de romperlas. Ni idea. Ni idea, necesitaría ser rockero como para poder decirte. A ver, negociantes que les son ávidos al rock o al metal. Ocupas melena, pues el rockero. No, ya los rockeros viejos no. Ya a los rockeros viejos ya les hace falta una cantidad considerable de cabello. Pero bueno, Jorge, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal tu aventura universitaria esta semana? Ya estamos enrolados otra vez en la rutina académica, la rutina de la docencia, esperando igual y contagiar a la gente, ¿verdad? Los nuevos que van entrando a ese tema de la administración, a que conozcan el área, que les guste y pues que la utilicen en su vida profesional bien, pero pues bueno, eso ya no depende de mí, ¿verdad? Eso ya depende de ellos. Hay una frase muy, muy buena que dice que el maestro aparecerá cuando el alumno esté preparado. ¿Tus alumnos están preparados? Pues por lo menos preparados en mi materia, estoy seguro. Excelente. Que sí. Es todo. Pero bueno, gente, pues bienvenidos otra vez de nueva cuenta. Y yéndonos lisos y llanos al tema del día de hoy, pues esperemos que... Yo siempre he pensado, o al menos la intención del podcast también, yo lo concebía desde antes de empezar el proyecto, Jorge, también como un apoyo para la parte didáctica, para los alumnos que estudian negocios, carreras como administración, como mercadotecnia, contaduría pública, negocios internacionales con los que tenemos aquí cerquita, o todo lo relacionado con los negocios. Y a mí, uno de los ejes de contenido que estaba buscando hacer, pues era temas que tuvieran mucho contenido académico, o muy relacionados al contenido académico. ¿Para qué? Para que las personas, no solamente los negociantes o las negociantes que nos están viendo, sino más bien alumnos potenciales también pudiesen venir a estos episodios a revisar, a entender de una manera un poquito más fluida temas que a veces son un poquito complicados para muchos alumnos. Y pues lo hemos vivido también, ¿no? Hemos visto que también se complica un poquito a veces ciertos temas. Y que mejor que una plática más amena, una plática más fluida para hablar de temas y que la gente pues, entienda también esos tópicos. ¿Qué te parece? Fíjate que hay muchos temas que se suelen tocar. Incluso yo hasta siento que en ocasiones hay algunos que son menospreciados. Y más bien creo que la gente quizá no llega a comprender por qué son útiles y sobre todo en qué y cómo se utilizan. Y uno de esos es el que hablaremos el día de hoy, porque tiene un potencial bueno cuando lo sabes aplicar en la realidad. Sí, porque si luego, si nada más se queda, por ejemplo, guardado en un cajón después de estudiarlo en la escuela, creo que no tiene una utilidad en sí y por eso quizá muchos lo desestiman. Y me refiero a las famosas 5 fuerzas de Michael Porter. Pones unos de estos acá, güey. 5 fuerzas de Porter, güey. Unos tamborcillos ahí o un redoble. ¿Qué son las 5 fuerzas de Porter? Bueno, pues estoy seguro que muchas personas que
han tenido la fortuna, la dicha de estudiar una carrera. Más las carreras relacionadas a los negocios. No sé si en otras carreras de otras áreas también se ve esto. Pero bueno, gente que ha estudiado negocios, pues es casi una obligación llevar en alguna materia esta herramienta que pues creo que es muy, muy prudente para entender dónde estás parado y creo que parte del conocimiento, parte del uso, mejor dicho, de esta herramienta radica en entender de qué te rodeas, entender cómo funciona todo tu entorno. Y definitivamente para los negocios esto es ¿te parecería que es una obligación o una regla de supervivencia? El uso de las 5 fuerzas en sí. Conocer el entorno en general. Sí, bueno, claro, porque pues, al final de cuentas la empresa pertenece, pues, digamos que no es como en un ecosistema, ¿verdad? Está, no sé, un animal está expuesto tanto a presas, ¿verdad? Como requiere de otros seres vivos, plantas, otros animales, etcétera, para subsistir. Entonces, ese tipo de interrelación ocurre lo mismo en la empresa. No puede estar sola, ¿verdad? Porque requieres gente a la cual atender. Hay gobiernos, obviamente, que te fiscalizan. Hay normativas sociales que te rigen. Entonces, pues simplemente no puedes estar solo. Y obviamente investigar esos entornos, llámese a esto el entorno externo, pues siempre es fundamental. Fíjate que ahorita que dices esa parte del entorno, antes de entrar con Porter, creo que también existe una teoría buenísima que es la teoría de los sistemas de Bertalanffy. No sé si la hayas escuchado. Sí, la teoría general de sistemas. Buenísima. Una parte de ella habla de que los sistemas, que la mayoría o creo que absolutamente todos son sistemas abiertos. O sea que hoy en día, si en esos tiempos que te estamos hablando, que cuando nació esa teoría, en los 70, 60, se hablaba, sí, en los 60, 50, vato. Oh, ya llovió. Había esta particularidad de que los sistemas en general son abiertos. Pocos sistemas realmente existen cerrados que subsistan solamente por ellos. Creo que hoy en día todavía mucho más. O sea, ya con la globalización inminente que ha venido creciendo desde los años 80, 90, ya todos los sistemas son abiertos. ¿Y a qué se refiere con un sistema abierto? Que todos dependen de todos. Y creo que entender ese punto de que no, tu empresa, tu negocio no va a subsistir solamente por sí mismo. O sea, y no me refiero a esfuerzo, no me refiero a que no subsista por todo lo que hagas, sino más bien que depende también de otros sistemas, o entiéndase sistemas por otras organizaciones, por otros negocios, por otras personas también. Entonces creo que gran parte de entender el entorno es también entender que dependemos de alguna manera a cierto nivel de diferentes tipos de personas, de negocios. Me agrada esa teoría, aunque se escucha muy... Es bastante antigua la teoría. Sí. Creo que es más para atrás del tiempo que dicen. Vamos a ver cuándo mucho fue. más. Porque fue después de, por ejemplo, la teoría general de administración, donde se ven 1928, sí, cierto, Barry. donde se ven los conceptos básicos de la administración propuestos por Fayol y por Taylor. Sale la teoría general de sistemas y luego salen las teorías neoclásicas que le llaman, que son igual los seguidores de Fayol y de Taylor, pero ahora pues ya son otros, como Peter Drucker, siguiendo a Fayol y a Taylor. Un crack, Peter Drucker. Y a Taylor, por ejemplo, está Henry Ford y Henry Gantt. ¿Sí? Ya con esta parte de la automatización, pero pues en efecto, esa parte de los sistemas, como tú señalas, importa mucho porque nos conduce a pensar qué hay afuera. Antes de esa teoría, de hecho, se pensaba que para que una empresa creciera tenías que revisar solamente adentro. Revisar los procesos, medir a la gente, evaluar en general el desempeño de la organización, pero cuando te das cuenta que pertenece a un entorno macro, ¿verdad?
que ocurren cosas fuera de la empresa, pues obviamente que es importante. Y en este ámbito entra justamente estas 5 fuerzas de Porter, porque pues evalúan algo que llamamos en la administración los grupos de interés o stakeholders, que son todas aquellas personas u organizaciones que de alguna u otra manera tienen alguna relación con la empresa a lo largo de su vida, llámese clientes, proveedores, competencia, etcétera. Y eso es justamente lo que aborda esta herramienta. Dato curioso. Yo cuando estaba en la universidad confundía mucho el término stakeholder con stockholder. No, pues una cosa es el accionista. Sí. Accionista es el stockholder por el mismo hecho de stock. Uh-huh. Y el stakeholder es tú le llamas grupo de interés, ¿verdad? Sí. Excelente. Sí. De hecho, sí se llaman en español grupos de interés. Sí. ¿Sabes cuál era mi confusión? Yo hasta secundaria escribía tarjeta. No, pero ahí es un tema de ignorancia o Espérate, güey. tarjeta. Estábamos chupando tranquilos. O sea, desenvainas el sable. No, hombre, Raúl, ahí es un tema de la educación, de la calidad educativa. Tú no tienes la culpa, güey, básicamente. No. En este podcast somos respetuosos de los sistemas. ¿Cómo se dice cuando no te metes en los temas? Sí, que... No nos metemos en política, pero como hay una palabra, ¿no? Para decir que no nos metemos en política. Pues eso, Nada tal más. cual, pues sí. Somos apolíticos. No sé si es la palabra, güey, pero bueno. Creo que también la sinergia, ¿no? Es una palabra que está creo que dentro de mi top 10 de palabras favoritas. Se escucha chido. Junto con semántica también me gusta mucho. Semántica. pero eso tiene poco que entró a tu top, ¿no? Creo que la palabra sinergia también es muy importante en esta teoría de sistemas y pues también en lo que vamos a entrar con el entorno, ¿no? Decía, o una de las bases o principios de los sistemas abiertos, que es un sistema abierto, pues, recordando es el sistema, un sistema que involucra o interactúa con otros sistemas. Uno de los principios es la sinergia o totalidad. O sea, no podemos entender solo a partir de los elementos que lo componen un sistema, sino con la interacción que tiene con ellos, que al final va a llevar un resultado, güey. Y creo que esta palabra sinergia engloba todo esto. O sea, yo lo veo como si estuvieras en un baile, güey, o en una coreografía, que todos tienen una parte del baile o de la misma, de los pasos de la coreografía, y todos van a llevar a que se haga algo. Si hay una sinergia real, van a llevar un resultado que va a ser algo muy bueno. Y creo que sí, que los encargados de los negocios deben de entender esa sinergia también, junto con todo su día a día y cómo interactúan con los demás sistemas. ¿Bailas tú, Jorge? Pues yo creo que le hacía el intento, pero la verdad es que no me gusta bailar, pero tampoco digo que bailo mal, ¿verdad? Ahí por aquí habrá alguna negociante que te saque a bailar. Sí, yo no, güey. Ni me veas, por favor, porque yo no te voy a sacar a bailar. No, pero pues ahí nada más es un tema de sinergia, diría él. Buena palabra esa, buena palabra. Pero bueno, Jorge, ¿cuándo... ¿Te acuerdas más o menos la fecha de cuándo nació esa teoría de las 5 fuerzas de Porter? Mira, no estoy tan seguro francamente en la fecha, solamente que aproximadamente en 1989 Michael Porter saca esta investigación de estrategia competitiva, donde por ahí sale la cosa. Yo creo que más o menos por esas fechas vienen saliendo este instrumento. Pero más que nada, para poder entender cómo se utiliza, y creo que es una falencia importante, sobre todo los que estudiamos administración, es que sepamos que no se utiliza para analizar la empresa. Yo siempre soy bien... aplico mucho énfasis en eso a mis estudiantes porque a fuerza quieren
quieren decir que esto es para generar valor para la empresa. No es así. Se evalúa el entorno. Por eso hemos hecho tanto preámbulo en el entorno externo, porque precisamente es lo que permite revisar las condiciones de ese entorno en el que se encuentra la organización y en determinado momento saber si es fácil competir ahí o se complica la cosa, ¿verdad? Si el entorno es adverso, te permite saber cuánto te tendrías que invertir, por ejemplo, en temas mercadológicos, o si eres un emprendedor que quiere ingresar a ese sector en particular, pues te va a decir si te conviene o no. Y cuando digo de sector, precisamente eso es. El término análisis de la industria es lo que entra aquí, que es lo que hacen las 5 fuerzas de Porter. La industria me refiero a un sector o giro de negocios. O sea, como por ejemplo la industria restaurantera, yo creo que es la más, el ejemplo más claro que podemos poner. Uh-huh. Con ese puedes también analizar o entender qué es lo que está pasando. Creo que para los lectores o los sabios lectores de libros, de lectura, ¿cómo le llamamos? ¿De desarrollo personal? ¿Sun Tzu es desarrollo personal? ¿El arte de la guerra? Pues no precisamente para que te desarrolles personalmente, pero te da pistas sobre cómo lidiar en situaciones de conflicto. Sí. Voy a buscar ahorita en el transcurso del episodio las partes del libro que hablan sobre conocer el entorno, conocer... Pues en este caso Sun Tzu lo habla como el enemigo, pero bueno, podemos entenderlo también como el entorno, como los rivales, competidores, etc. Pero creo que también una de las partes más importantes para los negocios es saber dónde estás parado, saber tanto dónde estás parado como a quién tienes alrededor. Es trascendental entender esto porque vuelvo y repito con la teoría de sistemas. O sea, dependes de sistemas que están al lado. Y aunque no sean sistemas correlacionados directamente contigo, y van a influir en lo que vas a hacer. Ejemplo clarísimo, vamos a hablarlo hoy. Me contaron de este caso hace muy poco, en donde productores ¿de qué era? De un material para ganado, algo, o de siembra, no me acuerdo. Puedes decir que cada quien siembra y cada quien vende lo que siembra. Pues bueno, es un negocio muy, muy común. Pero ¿qué pasa? Si tú te enfocas solamente en ti, pues tú dices, pues mira, yo gasté esto, yo ya hice mi estudio de mis costos, etcétera. Entonces, bueno, yo lo voy a vender a esto. Pero tienes que tomar en cuenta cuánto lo vende tu competencia. Porque si no tomas en cuenta este precio de competencia, puede ser o que te vayas muy bajo o que te vayas muy alto. Te vas muy bajo, quiebras el mercado, haces que se debilite o que se... ¿cuál es lo contrario a encarecer? ¿Se abarata? Sí, se abaratar el mercado. Y al mismo tiempo, si lo haces al revés, si pones el precio más arriba, o probablemente no vayas a vender nada o vayas a vender muy poco. Si no tomas en cuenta también a tu entorno. Creo que también es uno de los primeros ejemplos que vamos a hablar durante todo el episodio de la importancia de conocer el entorno y no cerrarse solamente a lo que tú estás haciendo. Ahora, esta parte de conocer el entorno que mencionas, sí hay una limitación. La herramienta se centra no en todos los grupos de interés, o sea, que pueda haber, porque aquí hay muchas personas que tienen relación con una empresa, pero solamente se limita a algunos que son quizá los que, de acuerdo a este autor Michael Porter, se consideran como los más influyentes. Y aquí entran lo que es competidores nuevos y actuales, competidores que le llaman sustitutos, clientela o consumidores y los proveedores. Entendiendo por lo menos competencia, proveeduría y consumidores, más o menos tienes, pues, por lo menos muy avanzado la manera como debes de actuar, ¿sí? Y hay ciertos criterios que también se sugieren analizar dentro de cada uno de estas personas
¿En qué te debes de fijar para poder evaluar? Y bueno, la número uno la primera parte de... Estamos dando muchas vueltas, güey. Pues sí, pues. Y según yo dije, vamos lisos y llanos, sin hambre. Se nos están yendo las cabras para el monte, para todos lados. Próximamente, un nuevo podcast también. Cabras al monte, prepárense. Pero la primera es la amenaza de nuevos competidores, ¿no? Sí, ¿está en orden eso? Usualmente iniciamos con la en medio, que sería la rivalidad de la competencia actual. A ver. Es que tengo unas frases buenísimas para esto. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De la rivalidad? Rivalidad entre competidores existentes. Ajá, esa mera. Capítulo 3 del arte de la guerra de Sun Tzu. A ver. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. La competencia feroz de precios destruye los márgenes de... Fíjate, güey, y hasta lo ligué a lo que acabo de decir. Destruye los márgenes de todos. La verdadera victoria en los negocios no es destruir al rival en una guerra de descuentos. Que a Jorge le caga, le energume esta estrategia de... ¿Energume? Sí es palabra, ¿no? Para decir que le enoja. Pues debería, suena muy poderosa. Pues no sé, vea. No es de mi top 10, pero... Digo, suena bien, pero yo no tengo certeza. La verdadera victoria en los negocios no es destruir al rival en una guerra de descuentos, sino posicionarte en un... No voy a decir la palabra para no perder derecho de autor. En un mar celeste. Ajá. Donde la competencia se vuelve irrelevante. Si peleas por los mismos centavos, ambos pierden. Sí. Con este preámbulo quiero que hagas lo que mejor haces, Jorge. Aventar una labia con cada tema. Destruir. Destruir lo que dijiste. Ok. No, mira. Yo lo que creo aquí es que la rivalidad de la competencia actual es de hecho es el corazón de la herramienta, porque incluso gráficamente viene como un tipo cruz, ¿sí? Un signo de más. Y en el mero centro de esta cruz se encuentra dicha rivalidad, porque lo primero que te fijas es quiénes están compitiendo. Y, por ejemplo, Michael Porter habla que, de hecho Michael Porter es el precursor de lo que se llama organización industrial, que es como una rama de la economía que es digamos, como un engrane o un vínculo con la administración, en donde se analizan a las empresas dentro de un entorno económico. Bueno, dentro de este entorno, Michael Porter menciona, por ejemplo, que las empresas se agrupan, ¿verdad?, en función de cómo van obteniendo poder. Por ejemplo, hay empresas que claramente son enormes. Dentro de un giro son las que acaparan la mayor parte del mercado. Hay otras empresas que son muy pequeñas. Quizá hay en un mercado todas las empresas tienen tamaños similares. Hay otras, por ejemplo, donde no una, sino varias tienen un gran tamaño y las demás son de poco tamaño. Lo que llaman en economía competencia perfecta, competencia monopolística, todo ese tipo de términos que, son algo técnicos, pero básicamente te explican que hay monopolios, hay oligopolios, este dominio de algunas empresas. Si existen ese tipo de concentraciones de poder, hace muy inviable o poco atractivo entrar a esa industria. Jorge, para los que venimos de escuela pública, ¿qué es oligopolio y monopolio? ¿Diferencia? Ok. Bueno, el monopolio es, digamos, la dominación de una empresa en un giro en particular, en una industria, que es lo que llamamos. Por ejemplo, no sé, dentro de la marca de los refrescos ya hablamos de que hay dos empresas principales, ¿no? La Coca-Cola y la Pepsi, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Son empresas tan conocidas que, que uno pensaría que son las únicas que venden refrescos, pero en realidad hay muchas empresas refresqueras, nada más que su tamaño es mucho menor a estas grandes empresas. Entonces,
Un monopolio, por ejemplo, es si hubiera nada más una sola empresa dominante. Sí, o sea, una gran empresa es la que concentra toda la clientela prácticamente. Y un oligopolio es cuando esa concentración se divide entre varios, pero al final de cuentas también vienen siendo pocas empresas. Y el resto, pues agarran las migajas, digamos, del mercado. Entonces, Son migajeros, güey. pues, ándale como el término que se utiliza ya ahorita, ¿verdad? Increíble. ¿Te consideras migajero, Jorge? No. No, más bien como de poder monopolístico. Mal- Pregunta totalmente fuera del tema, güey. ¿Por qué crees que la gente... Es migajera, te va a decir. No, pues no va tan relacionado, pero es un tema que nada que ver, güey. A ver. O sea, ¿por qué la gente por ejemplo, un video comenta, y no se los voy a comentar este video también, y es una pregunta en los comentarios que fácil puede tomarse menos tiempo buscando en Google? ¿Por qué crees que hagan esta práctica? O sea, se me hace muy extraño, güey. Pues porque quizá quieren una opinión más basada en la experiencia de la gente, más personal. Más personal, quisiera suponer. Quizá menos conceptual. O por lo mismo, así como lo que me acabas de decir tú, de que explique los términos de monopolio y oligopolio, ¿verdad? Porque a lo mejor son lenguaje técnico. Quizá el lenguaje que aparezca en esas redes esté así, no sé. Yo creo que por huevones, pero bueno. Pero pregunta, ¿te quedas con la duda? No, pues bueno. O sea, ¿la flojera te hace quedarte con la duda? Fíjate que me recuerda al dicho ese de que no hay preguntas estúpidas. Solo estúpidos que no preguntan. Andamos con todo este episodio, güey. Pues andas tú. Pues. Yo respetando a los públicos. Aquí si nos cancelan a los dos, güey. No, nomás a mí, güey. Nos vamos juntos, llegamos juntos, nos vamos. Le dijo la cucaracha a su hermano en la película del infierno, güey. Buena película. No puede ser porque Google ya no es el motor número 1 de búsqueda. Perdió mucha fuerza recientemente con la justamente proliferación de plataformas que incluyen un motor de búsqueda como TikTok, como Facebook, como Instagram. Y depende, yo creo, la plataforma que sea nativa del usuario, pues es la que va a buscar. No te doy una cachetada más, están muy lejos, güey. O a lo mejor se quedaron acostumbrados a Yahoo Respuestas. Buena esa, güey. Yahoo Respuestas. No... O sea, estoy de acuerdo en que mi buscador número 1 ya no está... Ya está entre Google y TikTok, güey. La neta. O las inteligencias artificiales. Ajá, también. Estoy un poquito sentida con la IA, güey, porque me ha inventado cosas, güey. Ah, su madre, que... O sea, mentiras bien claras, güey. Ya es cuando yo critiqué Y te llamamos loco, güey, en ese momento. Cosas por darte la razón. Sí, güey. Pero bueno, para otro episodio. Pero bueno, Jorge, regresando al segundo punto. ¿Cuál es, güey? Porque yo lo sé en otro orden. Uh-huh. Empezamos con rivalidad entre competidores existentes. Sí. ¿Ok? El siguiente, ¿cuál es? La amenaza de nuevos competidores. Amenaza de nuevos competidores. Déjame decirte la frase matona, güey. A ver. ¿Dónde está? La invencibilidad reside en la defensa. La posibilidad de victoria en el ataque. Ande, cabrón. Ok, bueno. El tema de la defensa es relativo. ¿Por qué? Porque para empezar, no necesariamente entrar a una industria, digamos que se dificulta por los competidores que están. Sino en ocasiones la industria es compleja por sí misma, por sus normas, por las leyes, por regulaciones que nada tienen que ver con los competidores. Sí, o sea, puede ser, digamos, por muchos factores complejo. Pero el ideal, por ejemplo, considerando la competencia que ya está en el mercado de un sector, ¿verdad? De un giro, lo ideal sería que hubiera barreras de entrada a su giro. Cuando me refiero a barreras de entrada, me refiero que mientras más difícil sea entrar, por ejemplo, que sea muy costoso, que a lo mejor requieran una gran inversión y que pocos tienen acceso a ella,
que haya mucha normatividad o restricciones a la cual tuvieron accesibilidad pocos también, ¿sí? Que quizá requieran mucha experiencia o conocimiento para poder sobresalir, cosa que los que ya están obviamente la tienen. Ese tipo de cosas sería lo ideal para los que están, pero desde el punto de vista de los que quieren entrar a un giro, lo que buscan es que pues sea fácil ingresar. Entonces, ¿por qué se llama amenaza de nuevos competidores? Porque ahí se analiza qué tan fácil o difícil es para un emprendedor entrar a ese giro. Mientras más fácil sea, el giro se empieza a saturar y ahí inicia la complejidad. Y se hace más competitivo, se hace más duro, digamos, poder sobrevivir como empresa. Ey. y creo que... No sé, Jorge, ¿qué opinas de que los mercados... O sea, siento que está bien, güey, que existan barreras de entrada altas. Me parece a mí correcto, ¿no? No, o sea... Siento que entre más difícil sea el camino de un emprendedor, más va a profesionalizar su trabajo y más beneficio va a traer en general para los grupos de interés que comentas al principio. Pues es que son cosas que no se pueden impedir, o sea, hay giros que invariablemente tienen barreras altas, por ejemplo, la industria farmacéutica. Claro. Pues obviamente tiene barreras altas legales porque pues está de por medio de la salud de la gente. Pero, por ejemplo, un giro alimenticio donde puedes generar cualquier tipo de alimento, pues ¿qué barrera puede haber? O sea, incluso la comida la venden incluso de manera informal. O sea, las barreras son relativamente bajas. Sí. Pero esas van saliendo. Obviamente, las principales barreras, creo yo, que son las que ponen los competidores, porque ponen estándares. Y ahí sí sería, digamos, sano, ¿verdad? Hasta cierto punto. Como tratar de hacer pues una competencia interesante, por no decirla complicada. A veces no sé si solamente en este lado del planeta, en este país, le tenemos miedo a lo difícil, a lo complicado. Creo que más bien no deberíamos de verlo como miedo, sino más bien como reto, ¿no? Uh-huh. O sea, es bueno al final, es la mayoría de las cosas, no quiero decir que todas, pero en su mayoría estas barreras de entrada van a dar ese plus o ese estándar, como comentas, a tu negocio. Me recuerda a la enseñanza de que nunca debes de ayudar a una mariposa a salir del capullo, güey. ¿Has escuchado eso? No, pero tiene lógica porque así va creciendo de manera paulatina y sigue todo un proceso, ¿no? Sí, en este caso dicen que un niño estaba muy entretenido viendo que un capullo estaba abriéndose y de ese capullo estaba naciendo o saliendo una mariposa. El niño, pues, en su nobleza e inocencia, ahora hablo como poeta, güey, le ayuda a abrir el capullo. ¿Qué pasa, güey? Que el capullo, o el abrir el capullo, es algo necesario para que la mariposa active todos los canales sanguíneos de las alas y así pueda volar. O sea, tiene que abrir y tiene que hacer el esfuerzo de abrirla y de esa manera sus canales sanguíneos van a poder hacer que vuele sin problemas, sin nada. ¿Qué pasó con esta pobre mariposa? Pues nunca pudo volar porque nunca pudo hacer el esfuerzo por abrir los canales sanguíneos. Moraleja, hay que atender las barreras de entrada. Sí, no, creo que aquí nada más que no se confunda, o sea, no digo que sean en sí malas las barreras, lo que digo es que esas barreras salen de manera natural. Tanto te las puede colocar el competidor como te las puede colocar el gobierno, te las puede colocar quien sea. Pero lo que quiere la competencia actual es que haya barreras muy altas para que no entre competencia. Y es obvio, los que están compitiendo lo que menos quieren es tener que batallar más. Y bueno, Jorge,
¿Qué sigue? La número 3. Está la amenaza de productos sustitutos. Amenaza de productos sustitutos. Fíjate que es un tema muy recurrente en mis clases. Entender la diferencia de un producto sustituto, güey. ¿Qué es y qué no es? Ujú. Pero bueno, la frase matona, güey. Es extremadamente sutil, incluso hasta el punto de la falta de forma. Sé extremadamente misterioso, incluso hasta el punto de la ausencia de sonido. Pues esa frase yo ni la entiendo, Kevin. Ni siquiera me queda clara. Estoy pensando en cómo llevarla, güey. Pero a ver, los productos sustitutos suelen venir de industrias que ni siquiera estás vigilando, güey. Exactamente. O sea, en el caso como Netflix con el cine. Güey, ¿sabes qué escuché, güey? En un podcast creo que estaban hablando... Desconozco de quién es el podcast. Creo que estaban hablando Matt Damon con Ben Affleck. Y estaban contando que ahora pues la mayor casa productora, una de las mayores casas productoras del mundo, es Netflix. Ujú. Y que para los guiones de las películas ya no pueden hacer los guiones como antes. Ah, sí, sí, sí. O sea, ahora tienen que poner a fuerza unas escenas de acción en el principio de la película. En los primeros 5 minutos, algo así, ¿no? Sí, porque la gente ya no tiene esta capacidad de quedarse o de aguantar media hora, una hora al clímax de una película, güey. Porque hay distractores como el celular. Exactamente. Entonces, me recuerdo mucho esta parte de Netflix sustituyendo al cine porque es un tema que está cambiando, no sé si positivo o negativamente, a la manera, en este caso, pues hablando de la industria cinematográfica, en cómo se están haciendo las películas. Y no sé si esto, honestamente, no creo que lleve a algo positivo. Pues mira, tiene que ver esto con la amenaza de sustitutos porque al final, digamos que el sustituto o competidor sustituto lo que hace es satisfacer una misma necesidad que el producto que tiene el giro o industria, ¿verdad? Si por ejemplo, como tú dices, la industria del cine, ¿no? Ellos, la necesidad que satisfacen al consumidor viene siendo el entretenimiento, obviamente, pero ahora con todo el contenido que hay en internet, etcétera, que lo puede tener uno en un celular, pues obviamente un distractor como tener un celular a la mano donde puedes ver muchas cosas, pues vienen siendo sustitutos. No tiene que ser, el entretenimiento no nada más puede venir de una película, puede venir de una aplicación móvil, pueden venir de servicios de mensajería, pueden venir de redes sociales y pues en esencia dificulta la existencia, por ejemplo, de una industria que nada tiene que competir, ¿verdad? Por ejemplo, con redes sociales en teoría, pero te das cuenta que sí, porque los dos quieren llamar la atención del mismo consumidor. La necesidad se satisface por ambos, pero de diferente manera. Entonces, digamos que no tener en el radar a todos aquellos que me quitan a mi clientela a través de otro producto es un error. Y en este caso, tratando de digerir lo que comentas también, el punto es entender que sí y que no es un producto sustituto. Uh-huh. Porque no sé si te pase, a mí me llegó a pasar cuando conocí el concepto, que inmediatamente mi mente lógica o mi mente, no sé cómo lo llama Daniel Kahneman, si es sistema límbico, inmediatamente saltó a decir, sustituto, pues si son unos tacos, pues son otros tacos. O sea, no va por ahí. No. Que quede claro, que todo lo que comentamos ahorita, un producto sustituto realmente puede ser, si estamos hablando de Netflix, puede ser, o del cine, perdón, puede ser tanto Netflix, hasta te voy a dar otra, güey. El gaming, todos los canales de todos los streamers, que eso es algo similar, güey. O sea, un streamer se avienta 4, 5, 2 horas jugando, es el tiempo equivalente a una película, güey. Sí. O sea, y nada tiene que ver con producción cinematográfica, nada tiene que ver con actores. Sin embargo, llena esta necesidad de entretenimiento del usuario. Eso, el usuario básicamente está sustituyendo entretenimiento por entretenimiento. No necesariamente cine por cine, no necesariamente película por película. Así es.
El sustituto lo que satisface es la misma necesidad, no satisface las ganas de un mismo producto. Entonces, cuando a una persona le preguntas quién es tu competidor, ¿verdad? Pues obviamente lo primero que te viene a la mente es el que vende lo mismo que tú. Pero estás sacando de tu radar aquellos que pues te están ganando a un cliente. Yo, por ejemplo, te pongo el caso de una cafetería. Una cafetería, por ejemplo, pues uno dirá que su competencia son quienes venden café. Incluso hay quien me va a decir, incluso hasta las tiendas que venden café, ¿verdad? Como Oxxo o ese tipo de negocios también pueden competir. Pero yo siempre les digo, es que depende de la necesidad que satisface la cafetería. Hay cafeterías en la que vas por un café y bueno, ahí está difícil la sustitución porque el café en general es un producto adictivo, ¿verdad? Qué rico, güey. Pero si la persona, por ejemplo, va a una cafetería por el sentido de reunirse, platicar con los amigos, lo mismo te da ir a un café que a un bar, ¿sí? Digo, al final la necesidad es la misma, pero tú no tienes en el radar que los bares son tu competencia también. Eso sí. Y es por eso que es preciso determinar qué es lo que estoy vendiendo, qué satisfago, la necesidad. Por eso, digamos que se hace mucho énfasis en este concepto. ¿Qué sigue, Jorge? ¿Cuál es en tu orden de ideas, en tu sinapsis mental? Una palabra sinapsis también. Vienen dos... Bien. Qué buena palabra, güey. Se escucha chido, ¿no? Ya su top 10, ya es el top 11. El sinapsis, semántica. ¿Cuál era la otra, güey? Todas con sinergia. Todas con S. Oye, ya sé, güey. ¿Qué pido? Hay algo ahí con la letra S que... Hay traumas que corregir. Chingues. Pero bueno, continuamos. Bueno, ¿Cuál es para buscar la frase matona? quedan dos fuerzas. Las dos tienen, digamos, un nombre muy parecido que se llama poder de negociación de... Y ahí es la diferencia. La primera es poder de negociación de los clientes o de los consumidores. Diría Porter, ¿quién tiene el sartén por el mango con los insumos? Uh-huh. Y Sun Tzu le contestaría... ni de pedo, güey, qué feo se escuchó eso. Un ejército se consume por la escasez de suministros. Si dependes de un solo proveedor, estás a su merced. Sun Tzu decía que como un buen general busca suministros del enemigo o diversifica. Podemos hablar de cómo la dependencia tecnológica en un solo proveedor es el equivalente moderno a que te corten las líneas de suministro en plena batalla. Yo creo que esa frase aplica más a la otra fuerza, la de los proveedores. Pero, pues en teoría aplica para los dos porque digamos que van en un mismo sentido, nada más que digamos que la base del análisis de la industria es desde el corazón, o sea, desde el centro. Desde los competidores actuales son los que debieran tener el poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del poder de negociación de los clientes, nos referimos a quién gana, ¿verdad? ¿Quién es el que pone las reglas en el giro? ¿El consumidor o la empresa? Y normalmente esto se da cuando, por ejemplo, si el cliente tiene muchas opciones de empresas que venden lo mismo, si la rivalidad actual, por ejemplo, es muy variada, o sea, hay muchas empresas que vendan un producto determinado, el cliente te puede desechar fácilmente. Ahí obviamente el poder lo tiene el cliente. Pero si por el contrario hay pocas empresas en un giro que venden un producto, el cliente se verá obligado a comprarte. Y ahí las reglas las pone la empresa que pertenece al giro. Entonces, aquí lo que hay que revisar es quién manda. Porque si el cliente pone las reglas, obviamente que tienes que hacer todo por ganarte su confianza. Se trabaja más la ventaja competitiva, la atractividad y el marketing, entre otros recursos competitivos. No, y no sé tú, Jorge, pero a mí en cualquier ámbito de la vida, depender solamente de una
de una fuente es algo que me pone muy incómodo, güey. Pues O sea, sí, a todos. entonces, y en la parte de los clientes creo que también, otra frase matona, es que aquel que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, y creo que es de las famosísimas de este vato, no conocerá la derrota en 100 batallas. Creo que también lo podemos relacionar con el control de precios, con el comprador. No sé si te acuerdas, güey. Y parte de los cambios estructurales en el gobierno de aquí de nuestro país. ¿No te acuerdas antes cuando recargabas celulares por un saldo y todo eso? Que literalmente cada peso que recargabas era un minuto de saldo. En los primeros tiempos de los celulares, güey, que recargabas 500 pesos y eran 500 minutos que tenías para hablar. Pues sí me acuerdo que era bastante caro, sí. Sí. O sea, y de repente, en 10 años, más o menos, ¿no? Entró la reforma a las telecomunicaciones y, pues, güey, los precios bajaron macizo, güey. O sea, fuerte. Ya ahorita tienes ilimitado las llamadas en la mayoría de los planes, pues, sí pagando 50, 20 pesos. Cuando antes, no, güey. Yo me acuerdo que una compañera le robaron el celular y cuando lo recuperó, porque sí lo recuperó, fue en la secundaria, le cobró al chavo el celular y el saldo, güey, aparte, porque le había puesto 500 pesos de saldo, güey. Pero creo que son de las desventajas, ¿no? Pues en esencia, digamos, ese tipo de dependencias gubernamentales para eso están, para regular la competencia actual que ofrezca mejores oportunidades y precisamente para que otros competidores pequeños puedan pues entrarle con mayor facilidad, ¿no? Pero sí, como tú dices, desde el punto de vista del cliente, lo ideal sería que hubiera competencia para poder desechar. Pero dado que este análisis es para un giro donde hay empresas en una industria, lo ideal es que el cliente no tenga el poder. Por el contrario, que la empresa sea dominante. Caso contrario, pues sería con la quinta fuerza, porque ahí sí ya el cliente es la empresa. ¿Cuál es la quinta fuerza, Jorge, para los que nos están viendo? Es el poder de negociación de los proveedores. Es muy similar a la del cliente, nada más que ahora el cliente es la empresa misma. La empresa que pertenece a ese giro, pues lo que busca es variedad. Lo que busca es no depender de un solo proveedor. ¿Sí? En lugar de que tengas una sola opción, si tú tienes la oportunidad o en tu localidad se encuentran varios que venden lo mismo que tú necesitas, fácilmente puedes, al igual que un cliente contigo, desechar a un proveedor. Pero si por el contrario ese proveedor vende algo único o a lo mejor es el único que vende cerca y tú tienes que depender de él, pues a quien se le complica, aquí sí sería la empresa que pertenece al giro. Y de hecho, justo te iba a preguntar, Jorge, esta parte, ¿cómo balanceamos esto, güey? Porque vamos a suponer que dentro de todo tu catálogo de servicios o de componentes de tu servicio o producto, tienes uno que sí o sí es único y solamente lo consigues con un proveedor. ¿Cómo balanceas esa parte, güey? De que ese proveedor algún día no lo venda, no lo tenga. O sea, ¿cómo lo haces específicamente cuando tienes dentro de todos tus insumos, tienes uno que es único, güey? Mira, si de plano fuera un insumo único, o sea, te pongo de ejemplo algo tecnológico. Ajá. Pues ahí sí de plano sería complicado la subsistencia de la empresa, al menos que la empresa tuviera la capacidad de reformular su producto sin que necesite, digamos, pues ese insumo. Pero pues en el caso de que hubiera que alguien más lo vendiera, pero que no estuviera cerca, obviamente lo único que va a ocasionar es que te sube el costo y subas el precio de manera dramática. Repito, lo ideal aquí aplicaría una innovación de producto, cambiar los elementos, cambiar los materiales para que busques alguna alternativa. Así como hay productos sustitutos, ¿por qué no pensar en un sustituto de ese material? Sí. Y creo que también si el mercado, no el mercado, pero el producto, tu actividad económica lo permite,
tener por ahí también algún tipo de exceso de inventario para cubrir una potencial falta de este producto. Y me estoy yendo a algo muy específico, güey. Por ejemplo, me ha pasado y conozco gente también que le pasa que un insumo de un restaurante, uno en específico, que solamente hay de esa marca o de ese modelo, un día que no hay, te joden todo el día, güey. Tienes que cerrar, si no cerrar el día, quitar el producto de la lista, güey. Entonces, para ese tipo de cosas, creo que podemos poner dentro de una de las estrategias esta de tener un stock o un inventario suficiente para cubrir ese tipo de... Cuando el proveedor sí es regular, pero eso no va a garantizar, por ejemplo, que no es, o sea, como tú dices, en el caso que desaparezca. Ahí en ese caso lo ideal sería de que si vas a hacer un producto al momento en que vas concibiendo los ingredientes, que tengas varias opciones de proveedores de cada cosa. De hecho, cuando se hace, por ejemplo, un plan de negocios, se sugiere que para cada tipo de materia prima tengas 3 proveedores distintos en caso que uno te quede mal. Pero si nada más consideras a uno y pues te acostumbras a ese, híjole, va a ser complicado ahí que te puedas reponer. Bueno, Jorge, ¿algo más que quieras comentar? Creo que cubrimos los puntos. Creo que es un buen acercamiento a lo que es el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Sí. Sí, dime. Es solamente destacar que este análisis, repito, no es para revisar a una empresa en particular. Se analiza un giro y el giro en función de quienes participan. A una empresa le sirve este diagnóstico pues para saber si la industria está complicada, si no, para un emprendedor, repito, si le conviene ingresar o no. Son como buenas señales, ¿no? Son focos rojos o red flags. Diría la chaviza. Diría la chaviza. La muchachada dijo, no me acuerdo quién. Pero bueno, también, Kevin, también para decirte que invitar a los negociantes a que se suscriban al canal, que le den ahí un like a este y a todos los videos que vean, ¿verdad? Que vean toda la gama de contenido que hemos generado y pues que si hay alguna pregunta que la compartan aquí y también compartir el video, ¿verdad? Por supuesto, gente. Coméntenos, déjenos por ahí su like, suscríbanse. Denle click a la campanita para que YouTube les avise de todos los videos que subimos. Y bueno, pues esto es todo por este episodio. Pásenla bien, estudien y si tienen dudas, vengan a ver este video. Así es. Hasta luego. Hasta la próxima.